Gracias por continuar con nosotros en Observatorio. Estamos hablando de transparencia y corrupción con Jacqueline Pechar y Mauricio Merino. Jacqueline, un tema que ha acompañado al de la transparencia es la protección de datos personales del ciudadano, no solo frente a los datos que tiene el gobierno, sino frente a estos nuevos Big Brothers que son las grandes empresas, bancos, en fin, que tienen información, datos de los usuarios, de los consumidores. ¿Cuál es el estado de la legislación en la materia y qué podrían implicar los cambios que están sobre la mesa? A partir de julio de 2010 se emitió una ley federal de protección de datos personales en el sector privado que lo que hizo fue claramente identificar como un derecho fundamental de los mexicanos el derecho a decidir sobre tu información personal, a quién se la das, para qué se usa y la obligación de los particulares, hospitales, bancos, escuelas, todos los tiendas de autoservicio, todos los que tengan algún tipo de servicio que ofrezcan a una persona y tengan su base de datos, el derecho a que la persona sepa qué tipo de datos tienen y para qué se utilizan. El estatus es que lo que ha hecho el IFAI a partir de enero de este año, que es cuando el IFAI se convirtió en el organismo que garantiza esa protección de datos, es la seguridad de que efectivamente se conozca el derecho, porque es algo que en Europa lleva 30 años de existir este derecho. En América Latina prácticamente no hay un reconocimiento y ni yo diría una preocupación realmente por la protección de los datos. Los casos que tenemos de quejas frente a una mala utilización no llegan más allá de 50 casos en prácticamente 8 meses. No, de enero a octubre, 10 meses. Entonces esto quiere decir que estamos en un proceso de generar el conocimiento. Sin embargo, si prosperara estas reformas constitucionales que harían que el IFAI fuera un organismo vigilante del acceso a la información mucho más poderoso, con muchos más sujetos obligados por la transparencia, pues el dilema sería qué vamos a hacer además con los privados, que implicaría pues son dos tipos de procedimientos, son dos tipos de sujetos obligados y también dos tipos de procedimientos. En un caso el IFAI es organismo federal, en el otro caso es un organismo nacional. Entonces sí creo que es un tema que tendrá que dilucidarse con claridad. Permítanme, el tiempo es siempre un adversario en estos espacios, pero aprovechando que están aquí y el tema de nuestra conversación, Mauricio, ¿hasta dónde los avances en corrupción, en transparencia, han implicado cambio en materia de corrupción, en este asunto que preocupa tanto a la ciudadanía, ¿no? Bueno, creo que hay evidencia suficiente para poder decir que la transparencia es una de las condiciones necesarias para combatir a la corrupción. Pero también hay evidencia suficiente para decir que esta condición no es suficiente. Si necesitamos de la transparencia, pero no alcanza. Porque la corrupción es el resultado de una serie de procesos previos. A mí me preocupa mucho cuando escucho estos debates que plantean la corrupción como si fuera una cosa en sí misma, o como si esta cosa fuera encarnada por individuos corruptos a los que hay que combatir, como si la corrupción en sí misma se explicara sola o todo consistiera en combatir corruptos. La corrupción es una consecuencia, es el resultado de procesos mal hechos, de decisiones mal tomadas y de espacios de discrecionalidad que a lo largo de una ruta administrativa van permitiendo que ocurra y que atraviesa también, por supuesto, por un mal diseño de la administración pública, por una mala planeación, por una mala presupuestación y al final por el problema sistemático del país, que es la impunidad. Entonces, sí, la transparencia ayuda mucho, Ciro, pero es interesante ver cómo incluso en estos 10 años de existencia del derecho a saber, pues no ha disminuido los índices de corrupción. Cuando uno revisa las encuestas de transparencia mexicana o de transparencia internacional o del Worldwide Governance Indicators, en fin, todas las encuestas que hay disponibles sobre esto, no vemos que disminuya la corrupción. Insisto, porque no alcanza, necesitamos combatirla por separado. Mauricio pone un tema
fundamental, que es el de la impunidad. ¿Hasta dónde las sanciones del IFAI se traducen en efectivamente castigo en los casos en donde se da la opacidad, se inventa que la información no existe, se les regatea un derecho fundamental a los ciudadanos? ¿Cómo está esta otra parte? Efectivamente, aunque solamente un 1% de las resoluciones del IFAI no se acatan, el IFAI no tiene la posibilidad de sancionar, tiene que ir a Función Pública, a la Secretaría, para que se inicie un procedimiento en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Bueno, pues en los últimos 6 años no ha prosperado ninguna de las denuncias del IFAI para que eventualmente se hiciera alguna sanción ejemplar. Ninguna en estos años. En años anteriores, hace 6 años, sí hubo algún tipo de amonestaciones e incluso hubo alguna suspensión de algún servidor público. Y sin embargo, lo que yo diría es que se plantea que el IFAI sea el que sancione, y en el IFAI estamos convencidos de que ese es un procedimiento que debería de correr por otra vía, porque está regulado y tiene otro significado. Lo que debía de a lo mejor poder hacer el IFAI sería o unas medidas de apremio para garantizar que se cumpla ahí en ese 1% que no se cumple, o iniciar efectivamente un procedimiento de sanción, aunque sancionara pues algún tribunal o una instancia, para que efectivamente se cerrara este circuito, ¿no?, del ejercicio del derecho, y tener los incentivos también para que si no se cumple, pues se sancione, ¿no? No quiero ser abusivo de tu conocimiento y experiencia en el tema, Mauricio, y pedirte una solución aquí en unos minutos, pero sí te pediría que nos ayudaras un poco a identificar una ruta de cuáles serían esas medidas que habría que tomar para acompañar a la transparencia como un elemento indispensable, pero no suficiente. No, bueno, lo que hemos pensado más bien colectivamente, lo que está en el marco del debate pues académico y del activismo social y de las propias instituciones públicas, es actuar en esto de manera integral. La cosa empieza porque no tenemos un mandato claro presupuestario que esté asociado a resultados concretos. Pues cuando tú entregas el dinero y no dices a los funcionarios qué hacer con ese dinero, ya empezamos mal. Entonces necesitamos afinar el mandato, y es un problema técnico, presupuestario. Necesitamos afinar los instrumentos de monitoreo y de evaluación. Los hay, por fortuna hay herramientas tecnológicas muy desarrolladas que se pueden comparar con el resto del mundo fácilmente y que se pueden instalar en México. Y finalmente, como decía muy bien la doctora Péchard, necesitamos imponer sanciones. El sistema de sanciones administrativas en México es un desastre, para decirlo bien y rápido. Entonces, necesitamos construir, yo diría, una instancia especializada, jurisdiccional, en materia administrativa, para que las sanciones prosperen, que no pertenezca al Ejecutivo Federal, que pertenezca al Poder Judicial. Jacqueline, ¿cuál sería tu mensaje a los legisladores que están discutiendo justamente estas iniciativas? ¿Cuáles serían los elementos que habría que rescatar y qué cosas sí no convendría dejar pasar adelante? Sí, creo que sería muy importante que, si el IFAI va a dotársele de ser una segunda instancia, bueno, sería importante no ir a colapsar al instituto con que todos los ciudadanos que pidan a cualquier estado información y que no estén de acuerdo con la respuesta, vengan al IFAI. Tendría que haber un procedimiento en donde hubiera, pues, digamos, algo así como una posibilidad de seleccionar a aquellos que fueran relevantes, que implicaran una contradicción de formas de interpretación, para que efectivamente se pudiera, digamos, robustecer un sistema de transparencia a través de mecanismos de interpretación muy claros. Creo que el otro gran mensaje tendría que ser que las resoluciones del IFAI deben de ser resoluciones definitivas e inatacables, y que el órgano de transparencia debe de entenderse como un órgano que, si bien hace un trabajo materialmente jurisdiccional, no lo es. Requiere de la mayor visión y forma de concepción de
no solamente de la norma, sino de la realidad en la que se inscribe una cierta norma y el acceso a la información en virtud de que se trata del ejercicio de un derecho. No es un procedimiento administrativo solamente, sino el ejercicio de un derecho. Mauricio, en este tema de la transparencia también o está cruzado por otro de los asuntos que han formado parte, digamos, de tu agenda de investigación, que es el del federalismo mexicano y su realidad. ¿Cómo se cruzan estos dos asuntos? Yo creo que, de hecho, la justificación principal de estas últimas reformas que hemos estado discutiendo atraviesan por las asimetrías, diría yo, que hay en los estados. Hay estados muy exitosos, hay entidades muy exitosas. Yo diría que algunas incluso han estado por arriba de los estándares de la federación y hay estados con enormes rezagos. Entonces, esa asimetría de tiempos, de profundidades y hasta de abusos en algunos casos, ha generado la necesidad de buscar la armonización, la homologación de los criterios, porque en un derecho fundamental pues tú no puedes depender de si pasas por Coahuila o si pasas por Veracruz o si estás en el DF para ver si tu derecho se cumple. En un estado que se respete tiene que armonizarse el cumplimiento de los derechos fundamentales. De manera que sí, por supuesto. Y si esto lo bajas, Ciro, al nivel municipal, pues la cosa es todavía peor, ¿no? A casos tan graves como la inexistencia de archivos que comentaba yo al principio. Aurora Gómez, la directora del Archivo General de la Nación, ha venido documentando la tragedia de los archivos a nivel municipal, ¿no? Solamente hay un puñado de municipios que tienen sistemas de archivos en orden. El resto de los 2.450 prácticamente no existen. Entonces, sí, el federalismo, que tiene tantas virtudes en algunos casos como en este, se nos ha vuelto un problema, Ciro. Y es, pues, finalmente un tema que tiene que ver con el apuntalamiento, con el robustecimiento del Estado democrático en el México del siglo XXI, Jacqueline. Así es, y creo que está reconocido, fíjate tú que en todas partes del mundo está reconocido que tiene que elevarse a nivel de un derecho de tercera generación el acceso a la información, porque el acceso a la información no solamente es el derecho a conocer de los ciudadanos o de la población en general, sino también es un derecho a tener gobiernos eficaces, gobiernos legítimos, y no puede haber eficacia en el ejercicio del gobierno si no hay esta transparencia que obliga efectivamente a que se tenga memoria de lo que ya se decidió previamente, a que ésta esté documentada, a que sea accesible la información. Entonces, realmente yo diría que sí es una agenda ya reconocida como indispensable para la democracia. Pues les agradezco mucho haber acudido a nuestra invitación. Creo que nos han ayudado a comprender mejor el tema, su relevancia y, por supuesto, a colocar las luces de alerta sobre las decisiones que se estarán tomando en las próximas semanas. Muchas gracias. Pues aquí en Observatorio, Mauricio Merino y Jacqueline Pechard han analizado el tema de la transparencia y la corrupción. Creo que con ellos podemos concluir que la transparencia es una condición necesaria, pero no suficiente para revertir, para derrotar, acotar a la corrupción. Y es muy importante que en esta materia no desandemos el camino ya avanzado, los avances que hemos tenido en la construcción de instituciones y de normas que iniciaron hace una década con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y que se robustecieron después con la reforma constitucional de 2007. Ahora hay varias iniciativas que se están discutiendo en el Congreso de la Unión y será muy importante que el IFAI se consolide como una institución autónoma. Aún no es plenamente autónoma desde el punto de vista de la Constitución. Será relevante también que el IFAI pueda actuar como segunda instancia revisando las decisiones de los organismos de transparencia locales para que no haya asimetría en el territorio, en el ejercicio de lo que es ya un derecho fundamental como es el de la transparencia y el del acceso a la información, pero en el mismo sentido es muy importante que no tengamos retrocesos y que las decisiones del IFAI sean inatacables, porque esta
es una de las reformas que tiene que ver con la consolidación del Estado, y pongámosle apellido, del Estado democrático del México del siglo XXI. Pues muchas gracias por haber estado en Observatorio aquí en TV UNAM. Nos vemos, ya lo sabe, el próximo martes a las 9 de la noche. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.